Entonces, bueno, qué gusto estar nuevamente acá, poderlas ver, podernos reunir, ¿no? Con la bendición del Señor y esperando que cada vez nos podamos reunir más. Entonces, esa es nuestra oración, ¿no? Y bueno, retomando el tema anterior de la semana pasada, pues habíamos visto cómo es de importante en nuestra vida espiritual la fe, ¿no es cierto? Y de igual manera el crecimiento, ¿no es cierto? Que recordemos que no nos podíamos quedar como bebés espirituales, ¿no? Sino que esto es un proceso, ¿no es cierto? Y nos había quedado pues el día de hoy para concluir con el tema del fruto, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos ido creciendo en esa vida espiritual, pues el propósito es dar fruto, ¿sí? Y esto aquí se semeja como la parte, por favor, Eli, que me ayudes para compartir pantalla, habilitando allí. Perfecto. Ya, ya te comparto este momentito, mi Lili. Ya. Entonces, esto lo relacionamos, ¿no es cierto?, en la parte de la agricultura, se puede decir, ¿no? Siempre los arbolitos dan fruto o muchas acciones a veces que realizamos, pues es el propósito que obtengamos resultados, ¿no? Y Listo, mi Lili. Ya, perdón, ya. gracias. Ujú. Ok. Entonces, miren, el fruto, ¿no es cierto? Lo semejamos con en la parte, vamos a tomar esa relación con la agricultura, ¿sí? Y vemos pues que el agricultor se esmera en conseguir primero una buena semilla, ¿no es cierto? Darle los cuidados en una buena tierra, ¿no? En regarle a tiempo, ¿no es cierto? Hay que esperar, no es un proceso que se presenta de la noche a la mañana para obtener ese fruto, ¿no? Y que las condiciones pues sean las mejores, ¿no? También hay otra parte que vemos en la parte de agricultura que es la poda, ¿no? Porque ya si es algunas ramitas, algún fruto que no esté bien, pues hay que irlo retirando, ¿no es cierto? Y luego seguir esperando para que empiece a dar fruto. Y va a depender de los cuidados que se dé a ese árbol, a esa plantica, ¿no es cierto? Para que dé, ¿cuál es lo que él espera, este agricultor? Pues que dé buenos frutos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y aquí me gusta eso, porque luego él sale con sus frutos de excelente calidad, pues a venderlos, ¿no? A ir para que otros se beneficien de ese cuidado que él ha dado, ¿sí? Entonces, relacionando esto con la parte. Creo que se frizó Lili la pantalla. ¿Se congeló? Versículo. Ah, sí. En Juan, vamos a ver aquí, en Juan 15:1-8. Entonces, voy a ir leyendo y vamos a poner mucha atención aquí a esta lectura, ¿ya? Porque aquí nos relaciona cómo es esta parte de la vida espiritual, ¿sí? Y nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, no sé, aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Aquí. Ahí un momentico. Entonces, miren, todo esta lectura que hemos hecho, pues nos muestra cómo es esa similitud, ¿no es cierto? ¿Quién es como una vida, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado, nosotros somos esos pámpanos y Jesús es esa vida, ¿no? Y como ve allí, pues dependiendo de él es cómo vamos a ir a dar fruto, ¿no es cierto? A llegar a dar fruto. Entonces, ya hemos visto que el fruto es sinónimo de qué, de un producto, de una recompensa, ¿no? Vemos ese agricultor, cuida ese arbolito, cuida, ¿con qué propósito? Pues de obtener un fruto de excelente calidad, como decíamos, ¿no? Entonces, así mismo es la vida cristiana, ¿no? Es esa recompensa, es el resultado, es la evidencia de un proceso. Entender que no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Hay muchos factores, hay que esperar, ¿no es cierto?, para que se lleve todo ese proceso a cabo y obtener un fruto de excelente calidad. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Y de qué se trata, pues, esa vida cristiana? Aquí estamos nuevamente. Aquí, ahí. Entonces, aquí hay un versículo que nos responde esa parte, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos decimos de qué se trata la vida cristiana o nuestra vida. ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? ¿Por qué estás en esta tierra? Entonces, este versículo de Juan 15, 16, por favor, Silvita, si nos ayuda a leerlo. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto a vuestro fruto y vuestro fruto permanezca para que, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, no es algo de nosotros, como decíamos la vez anterior. Nosotros tenemos, como decir, ese privilegio, ¿no? De que el Señor es quien nos ha elegido, ¿no? Y como dice aquí, nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, ¿no? Y ese fruto no sea perecedero, porque si vemos, en cambio, el de los árboles, ¿no es cierto? El normal, ese se termina dañando, ¿no? Pero en cambio, los frutos del Señor que nos da, esos son eternos, ¿no es cierto? Permanecen, ¿sí? Y hay esa promesa, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el Señor no quiere que vayamos nosotros por la vida sin ninguna intención, se puede decir, ¿no? Entonces, Él nos ha dado un propósito y nos ha hecho, pues, como sabemos, criaturas únicas, ¿no? Con dones, con talentos que Él nos ha dado, ¿no? Y como decir, nos ha comisionado para que hagamos una cosa, ¿sí? Y ahí es como esa misión que nos da, para que fueras y se llevaras fruto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que seamos esa rama fructífera, que florece y dice que da un fruto a su máxima potencia, ¿sí? Entonces, no quiere que el Señor como que estemos así a medias, como que vivamos dudando de ese poder, de esa vida espiritual, de esa relación que nos da el Señor, ese privilegio, ¿no? Que nos da, o sea, de esa vida de bendiciones y que la podemos disfrutar desde ya, cuando le recibimos al Señor como nuestro Salvador. No es como decir solo esperar a que cuando ya estemos en la presencia del Señor, esperar a disfrutar de esa vida de abundancia, ¿no? Sino que es desde ya.
Cuando le conocemos al Señor y el Señor entra en nuestra vida, como que Él cambia todo, ¿no? Y empieza ese nuevo renacer con Él, ¿no? Y de esa manera, pues conociéndola, Él permaneciendo en Él, entonces vamos, Él nos va a transmitir sus conocimientos, sus enseñanzas para que nosotros podamos ir potenciando eso y podamos dar esos frutos, ¿no? Relacionados no solamente, se puede decir, tiene que mucho ver también con el carácter, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco el Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros y nos ayuda a tener esos frutos en nuestro carácter, en nuestra... Aquí está. Eh, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado aquí en Primera de Pedro 4, ¿qué nos dice este versículo? Por favor, Cartica, para que me ayudes ahí. Ya. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4. Exacto, muchas gracias. Entonces, estos dones, estos talentos, no es para guardarlos y como quedárnoslos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vayamos recibiendo es para irlo compartiendo con otros, ¿no? Para que sean de beneficio y ahí se pueda ver la gloria, el Señor se pueda glorificar, ¿no? En todo lo que el Señor, ese potencial que ha puesto en nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues tener esa vida con propósito que Él quiere, ¿no? Entonces, y bueno, para ello, de acuerdo a lo que Juan 15 veíamos, para producir ese fruto de excelente calidad, entonces hay unas dos puntos especiales que debemos conocer, ¿no? Primero es permanecer adherido a la vida. Entonces, porque decía, ahí nos decía, ¿no es cierto? Que si separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, principalmente, pues estar alimentándonos de su palabra, conocerlo, tener esos tiempos de oración con Él, ¿no? De relación, pues cada vez ir fortaleciendo esa relación con el Señor, ¿no? Porque sabemos que la vid es Jesús y nosotros somos esas ramitas, ¿no es cierto? Y es imposible para una rama como estar separada del árbol y producir fruto, no va a poder, se seca, ¿no? Entonces, de igual manera, si nosotros no somos constantes con esa relación con el Señor, nuestra parte espiritual se va desnutriendo, ¿no? Va perdiendo esos nutrientes que la alimentan y pues se va apagando ese espíritu, ¿no? Entonces, nuestra comunión debe ser permanente con el Señor, ¿no? Eso hace que pues seamos esas ramas fructíferas, ¿sí? Entonces, muy importante permanecer adherido a la vid, que es el Señor Jesucristo. Pueden haber, siempre me ha llamado esa atención, pueden haber muchas enseñanzas, ¿no? Libros que pueden ayudar, como controlar el temperamento, como triunfar en la vida, son ayudas, ¿no? Es importante la lectura porque eso nos da un conocimiento, sí, nos ayuda, ¿no? Pero la palabra de Dios, las escrituras, esa es la palabra verdadera, ¿no? Entonces, como nos decía el pastor este domingo, muchas veces uno va a psicólogos, paga eh, terapias costosas, todo, pero ayudan, ¿no es cierto? Pueden ayudar, pero en se puede decir el fundamento sobre la cual empieza esa recuperación es el Señor. Si no está Él en esas terapias, es un poco difícil, ¿ya? Porque tal vez esa obra va a ser de un momento, ¿no? La obra humana, ¿no es cierto? Pero si el Señor es quien viene, sana, saca todo, como vamos a ver a continuación, lo que no es, entonces eso va a dar como un refuerzo, un nuevo renacimiento a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el primero para producir fruto, permanecer adherido a la vida. Y el siguiente es la poda, ¿sí? Entonces,
vemos que en la parte pues de la agricultura es muy frecuente, ¿no? Ir cortando las ramitas secas, las que no están dando fruto también va saliendo, ¿no? Entonces, para que esa planta pues pueda producir fruto, necesita esa poda de vez en cuando, ¿no? Entonces, vemos que este es el proceso de recortar, quitar lo que esté dañado, lo que no sirve, ¿no? Entonces, de hecho, así es. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, Él va quitando de nuestra vida lo que no es de agrado a Él, lo que no nos está aportando en bien, ¿sí? Pero, ¿cómo lo vamos a ver? Pues tener esa relación con el Señor y permitiéndole que Él pueda hacer eso en nuestras vidas, ¿no? Que Él pueda irnos ayudando a estar correctamente cuidadas, ¿no? Entonces, una vez que el Señor quita esas ramitas, esas cosas que nos están estorbando para poder disfrutar de esas bendiciones del Señor, para poder crecer como Él quiere, entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos vamos a ver que nuestro rendimiento como en esa parte espiritual va a ser mucho mejor, ¿no? Es algo muy especial, ¿no? Lo de la poda. Si se retira lo que nos sirve, pues esa rama da mucho más fruto y da buenos frutos, ¿no? Entonces, eso permite también que sea sano, ¿no? El arbusto, el arbolito sea sano. Entonces, igual, nuestra vida espiritual va a ser así, ¿no? Más sana y vamos cada vez a ir mejorando y a ir siendo personas como Dios quiere, ¿no? Entonces, pero es importante dejar que el Señor eh, haga ese arreglo en nuestras vidas, ¿no? A veces puede ser doloroso, ¿no? Hay ciertas cosas que uno está acostumbrado a hacer, que de pronto no los ve, pues como que están tan mal, ¿no? Pero el Señor es quien nos va a guiar y a veces habrán cosas que puedan ser un poco incómodas, ¿no? Pero que después a la final pues veremos la recompensa, ¿sí? Entonces, en esta parte, vemos que la obra del Padre es, entonces lo vemos, es como la jardinería que cuida de la viña, ¿no? Perdón, el jardinero, ¿no? Es el Señor, que cuida de la viña. Entonces, la obra de nuestro Padre, pues se va a ver representada en ese cuidado que tiene con nosotros, ese cuidado tan especial, porque el agricultor tiene que ser cuidadoso con ese fruto, tiene que tratarlo delicado, ¿no? Porque si no, entonces así es el Señor con nuestras vidas, pues siempre es ese Padre amoroso que cuida de nosotros, ¿no? Y como hablábamos, pues es necesario remover aquellas partes que están dañadas, que impiden que estemos creciendo saludables, ¿no? Entonces Dios se va a encargar pues de podarnos, de limpiarnos cuidadosamente y va a ser para bien, ¿sí? Y vemos que pues el producir fruto no es así como decir de la nada. A veces no es un proceso, ¿sí? Que viene, eh, no va a ser tan fácil, ¿no? Porque habrán lluvias, habrán plagas a veces, ¿no? Y este cuidador, que es el Señor, pues está ahí pendiente. Entonces, ¿de qué va a ser el resultado? De permanecer en el Señor, ¿no? Y que produzcamos al máximo es una tarea de la cual el Padre se encarga. No es nuestra obra, no es por nosotros que vamos a dar esas frutas, ¿no? Sino el Señor, es por medio de Él, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la, ¿no? Y permitir que el Señor cuide, que el Señor nos puede, permitirle al Señor que obre en nuestra vida. Entonces, de esa manera podremos llegar a dar esos frutos que Él quiere que van a ser de bendición para el lugar donde nos estamos desempeñando, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, ¿no? Y cada vez ir pues conociendo más al Señor y así poder llegar a esa madurez espiritual, ¿no? Y que sean de bendición para otros, porque muchas veces podemos ver que un árbol está cargado con muchos frutos, pero
Si no se los aprovechan o alguien no les sirven a alguien, esos terminan dañándose también, ¿no? Entonces no son de aporte, ¿sí? Se caen al piso y ahí se mueren, pues, ¿no? Entonces, lo importante es como decir, ya obtuvimos esa cosecha, ya tenemos esos frutos hermosos, bonitos, ahora que sean de bendición para otros, ¿sí? Eso sería. Entonces, ya con esto, pues, llegando al final de este tema. Y vamos a terminar aquí con una oración para darle gracias al Señor pues, por este tiempo y estas enseñanzas, ¿no? que hemos recibido. Así que cerremos nuestros ojitos y démosle gracias al Señor por esos dones que Él nos ha dado, por los talentos que hemos recibido, por su gracia, ¿no? Y por ese entendimiento que nos da para poder comprender que solo permaneciendo en el Señor, esos dones y esos talentos serán potencializados para producir un buen fruto. Digámosle al Señor que le permitimos que Él haga esa obra de cuidado en nuestras vidas, que Él sea quien vaya podando en nuestra vida lo que no es de su agrado para poder ser sanos, ¿no? espiritualmente, que nos dé su palabra, que nos ayude a permanecer en el Señor y así dar ese fruto abundante y también que el Señor nos permita ser buenos administradores de su multiforme gracia, ¿no? De todos esos dones que el Señor nos ha dado y todo sea para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, mi Lili, por este mensaje. Y hoy más que nunca me queda muy claro. Yo lo entendí de esta forma. Dios, nuestro Padre, es nuestro jardinero, ¿verdad? Cristo es el tronco del árbol. Nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y cada vez que las ramas ya están deterioradas, es necesario cortarles. Es decir, que si hay cosas en mi vida que no están correctas, es necesario entregárselas, cortar esas ramas para que nosotros podamos ser transformados y podamos estar siempre bajo la cobertura de ese jardinero, que aunque hagamos cosas que no sean buenas, siempre Él nos va a estar cuidando, ¿verdad? Excelente. Entonces, me ha parecido